Como se lo hemos venido informando a lo largo de los distintos espacios de Mega Noticias, explotó un ducto allá en Puebla, ayer en Puebla, una toma clandestina que, bueno, sin duda es considerada ahora una catástrofe. Se han declarado inclusive días de duelo y demás. Un ducto pues de gas LP, en donde salen datos importantes y también muchas preguntas. A ver, el gobierno federal presume que se ha combatido el huachicoleo, sin embargo, tenemos cifras que demuestran que en el 2020 pues se ha incrementado, ¿no? Estas cifras realmente son para presumir que se está combatiendo el huachicoleo, para presumir que se está erradicando. No podemos dejar de lado también el robo de 10 kilómetros de ductos allá en Sinaloa, un tema que también debería de formar hoy parte importante en la agenda de los medios nacionales. Ese es el tema que hoy pongo sobre la mesa y saludo y les doy la bienvenida a nuestro director editorial Raúl Frías Lucio y a Víctor Hugo Hernández. Señores, vaya tema. Es que saludarte, sí, un gran tema luego de esta tragedia ocurrida en el estado de Puebla durante este fin de semana, Víctor. Y algo que pone sobre la mesa Magda y lo hace muy bien, ¿sí? Está funcionando el combate al huachicol, está funcionando el combate al gasichol, como le llaman, o sea, cada uno, de alguna forma, los datos que tenemos y que se han dado a conocer por parte de este observatorio, sí, de ciudadano que va midiendo precisamente sobre el tema del huachicol, pues realmente nos dice, Víctor, que el delito sigue tan campante. A ver, deja dar algunos datos, sí, que se han acumulado por parte de este observatorio. Desde luego, bueno, antes déjame dar paso a las víctimas, a los desalojados, desde luego nuestro sentido pésame por todas las familias que van resultando víctimas colaterales de este robo de combustible que lamentablemente provocó esta explosión a las 2:20 de la madrugada, que ya decíamos aquí en Mega Noticias, con un saldo hasta el momento de una persona muerta y hay 14 lesionados, algunos de ellos niños, y bueno, pues de alguna forma se genera este gran problema. Huachicol, robo, tomas clandestinas, Víctor, es exactamente la razón de este asunto. Puebla, el primer estado a nivel nacional en el robo de gas LP, ¿sí? Mientras que Hidalgo es el primer lugar en tomas clandestinas, en robo de hidrocarburo, básicamente de gasolinas. Sí, 2.790 tomas se han identificado de enero, fíjate, solamente, Víctor, de enero a marzo del 2021, 2.790 tomas clandestinas. Y de aquí surge esta pregunta: ¿está funcionando el combate al huachicol? ¿Está funcionando la cantidad de más de 2.500 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional que están dedicados precisamente a combatir este tipo de robo de combustible? Esas son las primeras preguntas que quedan sobre la mesa y que merecen una respuesta, Víctor. Sí, claro, Raúl. Y bueno, nuestra solidaridad con estas personas que padecieron este drama, porque en su mayoría, casi todos, son gente inocente. Me reportaba Lidia que los verdaderos delincuentes, los responsables de esto, cuando vieron la fuga salieron huyendo, dejando ahí a toda esta comunidad, todo este entorno en un riesgo de muerte, como ya lo vimos, reprobable. Y ojalá que el gobernador haga algo. Mira, Raúl, este tema no se puede entender sin la complicidad de las autoridades, ni más. Forma parte de una economía informal que toleran muchas autoridades que están involucradas y que son parte del negocio. Yo creo que la responsabilidad, hay que decirlo llanamente, corresponde mucho también a los gobernadores. En este caso al gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, como también en el caso de Hidalgo, que es el otro estado con problemas, Omar Fayad, ¿no? Tendrían que dar cuentas de por qué permiten o por qué han crecido, o sea, ha crecido tanto este tema cuando el presidente ya lo daba por terminado. Al menos yo me había quedado con esa idea de que era un tema, de algún modo, si no concluido totalmente, era un problema ya superado. Y hoy nos damos cuenta con este tipo de hechos que la verdad dista mucho de ser superado. ¿Y sabes por qué dista mucho de ser superado? Porque continúa siendo parte de esa economía informal que permite que toda una serie de comunidades vivan
de este negocio que ciertamente es peligrosísimo y que solo hasta que ocurren tragedias como esta volteamos otra vez hacia ellos. Sí, mira, y todo entra también en este discurso triunfalista muchas veces de las autoridades, ¿sí? Hace unos días, la secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, en una conferencia matutina, daba a conocer, sí, que los operativos contra el robo de combustible, sí, han significado para el erario hasta el momento un ahorro de 162 mil millones de pesos, de acuerdo a lo que se ha dado a conocer, el monto equivalente a una recuperación diaria de 164 millones de pesos. Fue lo que dijo la secretaria de Seguridad en este sentido. Señaló que hay 3,000 efectivos que están asignados a las operaciones para el combate de los combustibles, el robo de los combustibles, y que, bueno, hasta datos del 21 de julio pasado, hasta el corte precisamente de esa fecha, se habían recuperado casi 700,000 litros de hidrocarburos. A ver, ¿qué estamos viendo, Víctor? Estamos viendo lo mismo, un discurso triunfalista donde se habla de 162 mil millones de ahorro por el robo de combustible, por las acciones de la autoridad en contra de este tema, pero lamentablemente lo que observamos en el día con día es que este tipo de robo no se ha logrado combatir. Quizás desde que inició esta administración, y te acordarás de aquella decisión de cerrar los ductos que venían precisamente de Salamanca hacia el occidente del país para evitar el huachicoleo, para evitar el robo, y que nos dejó un mes con muy poca gasolina a los estados del occidente del país, ¿sí? En el afán de combatir el huachicol. Pero al ver las cifras de lo que está sucediendo y el número de tomas clandestinas, tanto en Hidalgo como en Puebla, con sus diferentes modalidades, y luego el Estado de México, Tlaxcala y otras entidades que siguen siendo víctimas precisamente de este tipo de robo, la verdad es que se cuestiona mucho sobre los resultados efectivos del combate al huachicol en ese sentido, porque ahí están, como tú decías, a veces parecía como que estaba muy controlado, pero lamentablemente este tipo de accidentes como el ocurrido en la madrugada de este fin de semana nos dejan ver que lamentablemente este tipo de robo de huachicol y de gas, bueno, pues sigue desde luego en el país con gran salud, y me refiero del delito, Víctor. Ahora, no solo eso en estos estados, Raúl, el reporte que aquí yo tengo es que también están involucrados Baja California, Hidalgo, Nuevo León, Puebla y Tlaxcala, siendo Puebla e Hidalgo los dos estados donde más problemas hay, porque por razones obvias, ¿no? Es donde mucha de la tubería de Petróleos Mexicanos está instalada. Pero vuelvo al punto, Raúl, la responsabilidad también de los gobernadores, vuelvo, porque hacen declaraciones también en el sentido de que va a caer que caiga. Mira, por ejemplo, en el caso de Puebla, pues tienen todos los elementos para poder determinar quiénes son los responsables. Fue en un lote privado. Ese lote debe tener un propietario, y ese propietario debería de servir para poder seguir toda la línea de investigación y realmente dar con los responsables, que en este momento son asesinos, Son asesinos, claro, en potencia. Y además tengo entendido que el huachicoleo ya se castiga con cárcel, no hay de otra. Entonces, nos falta energía. Pienso de nueva cuenta que nos falta energía y también corresponsabilidad, en este caso por parte de las autoridades estatales. Si se dan abasto o no. Claro, pero fíjate, ¿verdad?, que me da la impresión que este tipo de delitos son de los que entran en ese vacío que hay entre responsabilidad local y responsabilidad federal. Tú has insistido siempre en la responsabilidad de los estados como parte, desde luego, de la autoridad local que estaría pendiente de este asunto. Pero lo hemos escuchado en el tema del huachicoleo, lo hemos escuchado con el tema del crimen organizado, lo hemos escuchado con todos los delitos federales, en donde los gobiernos de los estados parece que se lavan las manos, claro, ¿sí?, diciendo es que es culpa del gobierno federal. Y el gobierno federal limitado, sí, además de ser la gran fuerza, pero limitado, claro, en su acción. Y esto de alguna forma me parece que entra este tipo de delito en ese vacío en el que se echan la culpa, a menos que sucedan tragedias como las que estamos viendo hoy, donde vemos al gobernador encabezando una reunión con autoridades federales, Guardia Nacional, Defensa Nacional, en fin, las autoridades, pero en la actuación de la delincuencia, en la actuación de la autoridad contra la delincuencia, me parece que entra en estos vacíos que muchas veces tú lo has señalado, me parece que nos dañan mucho porque nadie se hace responsable de estas cosas.
Nadie se hace responsable, esa es la realidad. Se tiran, ahora sí, patean el bote y argumentan que, bueno, finalmente se trata de propiedad federal y que debe de intervenir la federación y piden siempre auxilio con Guardia Nacional. Pero ¿qué han hecho para modernizar, para hacer más eficientes a sus policías? ¿Qué han hecho para tratar de acabar con la corrupción y con lo que se dice en esos lugares? Porque en esos lugares, Raúl, vas y todo el mundo sabe quién está en el negocio. Porque para empezar están a la luz pública y tú circulas por ahí en esas carreteras y en esos caminos y te están ofreciendo la gasolina. La gasolina de una manera impune. Bueno, entonces, ante la complacencia de autoridades locales, vuelvo al punto que dicen, bueno, pues vamos a permitir que esto sea porque forma parte de la economía informal. Totalmente. Y pues finalmente, pues ahí ahora sí, de eso viven todos, ¿no? Sí, y hay comunidades que se ven beneficiadas de esto, ¿no? Gas más barato, seguramente gas que fue ordeñado de estos ductos que estamos observando y que luego son colocados, como tú bien dices, en el mercado informal normalmente, y que, bueno, pues de alguna forma obtienes algún tipo de beneficio. Y ahí estamos exactamente pateando este balón hacia adelante. Puebla, México, el Estado de México, Tlaxcala, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, Nuevo León, Chiapas, Chihuahua, Tamaulipas y Tabasco, los estados que tienen el mayor problema en lo que se refiere precisamente de tomas clandestinas de gas LP, que fue lo que generó este problema. Puebla, sí, con 376 contra 537 del primer trimestre de este 2021. En fin, me parece que tenemos incrementos de acuerdo con los datos que se dan a conocer en este tipo de delito y lamentablemente, sí, no se ve claramente una acción a pesar de la gran cantidad de recursos que se le están dedicando por parte de las autoridades. En el delito de huachicol en gas y en combustible hay incrementos que van del 40 al 45% de acuerdo a los datos que estamos observando y bueno, pues lamentablemente esto no se ve que tenga una solución pronta al respecto. ¿Qué hacer, Víctor? ¿Qué hacer? A ver, no solamente los lugares donde han decidido suspender, por ejemplo, el paso del gas, como el caso allá de este ducto que va de Cactus hacia Guadalajara, o por ejemplo el de Sinaloa que se robaron, a ver, pararon varias veces, suspendieron el paso de combustible, pero ahora se robaron 18 kilómetros de ductos. Allá entre Guamúchil, Guasave, o sea, dices, a ver, ¿de qué estamos hablando, Víctor? El tiempo que se necesita para eso, mi querido Raúl, el tiempo, la infraestructura, la capacidad, la logística, porque no es nada más llegar y arrimar una camioneta y levantar el tubo y llevártelo, tuvieron que usar maquinaria pesada, tuvieron que desarmar, y vuelvo al punto, ¿dónde estaban esas autoridades locales o dónde estaban? No sé, a veces uno piensa en la distancia que esto se puede corregir fácilmente si se aplicaran más, por ejemplo, bueno, ¿dónde queda también la corrupción en Pemex, no? Porque también he sabido que luego hay gente dentro de la misma empresa que les da el pitazo y los mantiene al tanto, ¿no? Y ahora, hoy en día, yo no sé con cuánta tecnología se cuenta, los drones, la capacidad para vigilar a través de los satélites. Yo no sé por qué no se recurre a eso. No sé si sea por falta de capacidad, falta de logística, falta de recursos, pero pues en otros países te están vigilando desde el cielo. Cuando tú hay un punto rojo, inmediatamente prende y dicen aquí hay actividad. Yo no sé por qué aquí no se ha podido llegar a eso. O sí se hace y no se considera, ¿no? O sea, simplemente... O se da el recurso, como llegó a pasar en el sexenio pasado, de que se invirtió muchísimo dinero en equipo de vigilancia que quedó perdido y todavía estamos esperando que nos den cuentas de ese funcionario militar que estaba trabajando, que estaba adscrito a Petróleos Mexicanos y que goza de cabal salud porque hasta donde sea no se le ha investigado. Así es, Víctor, gracias por tus comentarios esta tarde aquí en Mega Noticias. Vamos a seguir informándole, vamos a actualizar los datos de lo que está sucediendo allá en Puebla. Hay cambio de gobernadores, también ya protestó la nueva gobernadora del estado de Colima. Todo esto y mucho más a lo largo de esta tarde